Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos ustedes. Buenos días. Vamos a pasar a la palabra de Dios de esta mañana. El título de esta enseñanza tiene mucho que ver con el pasaje. De todos los pasajes que vamos a leer hoy, nos vamos a enfocar particularmente en un par de ellos. Y el título tiene que ver con este texto donde nos vamos a enfocar. Tiene por título: Los que no quieren ir a Jesús. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios o predicamos la palabra de Dios de manera expositiva, y nosotros nos aseguramos de que lo que estemos estudiando, lo que estemos recibiendo, pues es todo el consejo de Dios. Esa es una de las bondades de la predicación expositiva. A nosotros los predicadores, a los pastores, nos guarda, nos cuida de no estarnos enfocando solamente a temas afines, a solamente sentires personales, y nos ayuda a enfocarnos a compartir toda la palabra, todo el consejo de Dios, de tal forma que en algunas porciones, como ha estado sucediendo, el Señor habla a la iglesia, a los discípulos, y en otras ocasiones habla a la gente inconversa, a las personas que no se han entregado al Señor, que no tienen salvación. Algunas veces nos habla a todos, ¿no? Y esos son beneficios, bondades de la Escritura, la palabra de Dios. El día de hoy, el pasaje que vamos a estar estudiando, todo este episodio, vamos a llamarlo así, el Señor Jesús está hablando con gente inconversa. Bueno, la mayoría de ellos, los que están escuchando al Señor Jesús en esta conversación que vamos a leer, son gente inconversa. Y las palabras que el Señor dirige hacia ellos es para ellos, para este tipo de personas. De tal forma que, aunque Dios nos puede hablar a nosotros, a todos, nos quiere hablar a todos, a la iglesia nos puede ayudar a seguir aprendiendo doctrina, pero la esencia del pasaje son palabras del Señor Jesús para gente inconversa. Entonces, quiero mencionar esto porque la palabra del día de hoy, aunque nos puede bendecir a todos, enseñar a todos, el Señor Jesús está dirigiendo palabras a personas con unas características específicas. Gente que no se ha entregado al Señor Jesús, que no ha rendido su vida al Señor Jesús, que no vive en salvación, que no ha nacido de nuevo, a pesar de todo lo que el Señor ha provisto para que así sea. Estas personas no quieren ir a Jesús. Vamos a leer el pasaje, si me acompaña usted, al Evangelio de Juan, capítulo número 5, y vamos a leer desde el verso número 30 hasta el versículo número 47, que es prácticamente el final del capítulo 5. Estamos hoy hablaremos de ese pasaje donde ya culmina el capítulo 5. Dice así Juan 5, verso 30 en adelante: No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Está hablando Jesús. Verso 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero.
Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues? ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibir gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a entender, a recibir su palabra en medio de todo esto que el Señor está hablando aquí. Padre, primeramente, Señor, te damos gracias por permitirnos congregarnos un día más, poder estar juntos, Señor, reunidos para escuchar tu palabra, para aprender de ti, para poder recibir palabras de vida eterna, Señor, que provienen de ti. Señor, nos queremos poner delante de ti. Queremos pedirte que nos hables, que nos enseñes, que nos confrontes, que seas tú que ves la necesidad de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra alma, el que nos hable, Señor. Dale tu gracia a los oyentes. Abre su corazón, abre su entendimiento. Y a mí, Señor, hazme apto, capacitado para transmitir tus palabras, Señor. Tu gracia siempre la necesitamos y el respaldo de tu Espíritu para hablar palabras tan altas, tan sublimes. Para esto el hombre no es suficiente, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Bueno, siempre es importante que nosotros nos situemos, cada que estudiamos un pasaje, un versículo, siempre es importante que nos situemos en el contexto para poder entender la enseñanza de Dios en cada pasaje. Es necesario siempre situarnos en el contexto para no sacar los versículos y darle interpretación equivocada. El contexto es sumamente importante. Y el contexto de estas palabras, ya ustedes en la mera lectura se estarán dando cuenta cómo es continuación de un discurso que el Señor Jesús está dando. O sea, el discurso que acabamos de leer no comienza en el versículo 30.
ya viene de atrás, de versículos anteriores que ya los hermanos han estado explicando, enseñando a cada uno de ustedes. Entonces, ustedes recordarán, capítulo 5, empieza el Señor Jesús allá en Jerusalén con el tema de aquel paralítico que tenía 38 años de enfermedad. 38 años de enfermo y que no podía caminar y que estaba esperando allí en el estanque a que alguien lo metiera, lo sumergiera al estanque para poder ser sano. Era sábado y el Señor Jesús hace algo que para aquella cultura, para aquellas personas que estaban congregadas ahí, era algo inaudito. No se podía sanar a un necesitado en día de reposo. Para los religiosos de aquel tiempo, para los judíos, eso era inaudito. No podía ser. De tal forma que el Señor Jesús sana a este hombre y los judíos se enojan mucho. Y entonces empiezan a buscarle. Y dice el relato que querían matarle. O sea, era tanto el enojo de los judíos, era tanto el enojo de los religiosos de aquel tiempo, que no solamente se enojaron, no solamente se disgustaron. Dice el capítulo 5 que lo buscaban para matarle. Y en una de esas lo encuentran porque lo estaban buscando. Le preguntan al enfermo sanado: ¿quién fue el que te sanó? De primer momento él no supo responder. Después lo encuentra, el Señor Jesús le dice: mira, Dios ha hecho misericordia contigo, no peques más para que no te venga una cosa peor. El hombre se entera que fue Jesús, se encuentra a los judíos, les dice: fue Jesús el que me sanó, él mismo fue el que me dijo, toma tu lecho y anda. Los judíos lo encuentran, lo empiezan a recriminar: ¿por qué haces eso en el día de reposo si no está permitido? Evidentemente la escritura, no hay ningún registro en la escritura que prohibiera hacer eso, pero estas personas eran expertas en inventar mandamientos de hombres y enseñarlos como mandamientos de Dios, como palabra de Dios, pero eran mandamientos de hombres. Y entonces el Señor Jesús, por ejemplo, ahí en el versículo 17, dice: Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. Verso 18: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Estas cosas eran los que tenían muy molesta a esta gente y los ponían en contra de Jesús. Número uno, que hacía este tipo de cosas que según para ellos no estaban permitidas, pero otra muy importante, que constantemente el Señor Jesús decía, anunciaba, enseñaba su origen, de dónde provenía. Se hacía igual a Dios, como lo dice el pasaje. Y entonces esto para los judíos era una enorme blasfemia. Era una enorme blasfemia. Pero Jesús en sus palabras siempre fue claro, amados. Siempre Él dejó saber cuál era su postura y cuál era su posición. Yo quiero recordarle, ya llevamos 5 capítulos del Evangelio de Juan. Creo que el día de hoy terminamos el capítulo 5, se comienza la próxima semana a estudiar el capítulo 6. Y durante estos 5 capítulos, una cosa resalta del ministerio de Jesús hasta este momento: anunciar, demostrar que Él es quien ha venido diciendo que es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ese es uno de los propósitos más importantes, no solamente de estos 5 capítulos del Evangelio de Juan, sino de todo el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene el propósito de dejarnos claro, no solamente a los lectores de aquel tiempo a quien Juan le escribió, sino también a los que hemos alcanzado estos tiempos. El Evangelio de Juan tiene el propósito de enseñarnos y dejarnos claro que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, a quien el Padre escogió y envió
como propiciación por nuestros pecados. De tal forma que el capítulo 21 al final de Juan se nos dice que el propósito de todo esto es que creyendo en Jesús tengamos vida eterna. Ese es el propósito. Por lo tanto, Jesús no pierde oportunidad para estarles diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy quien he venido diciendo que soy. Y no solamente me crean por mis palabras, no solamente yo doy testimonio de mí mismo, es lo que está diciendo en nuestro discurso. Ustedes ya escucharon a Juan el Bautista que dio testimonio de mí. Ustedes ya han visto las obras que yo he venido haciendo, que dan testimonio de que el Padre me envió. Ya para ese momento ya el Señor Jesús había hecho algunos milagros y seguía haciendo milagros. El capítulo 6 comienza con otro grande y glorioso milagro muy particular. De hecho, es uno de los más significativos y emblemáticos del ministerio de Jesús. Aquel momento en que el Señor alimenta a 5,000 personas es el único milagro que se registra en los 4 evangelios. Es un milagro emblemático del ministerio del Señor. ¿Ya vieron mis obras? Y a través de ellas el Padre da testimonio que yo provengo de Él. El Padre mismo da testimonio de mí, pero no me creen. Era en todo esto que acabamos de leer, todos estos versículos, esa es la esencia. Esto es lo que Él viene diciendo. Yo soy el Hijo de Dios, pero ustedes no me creen. Yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, pero ustedes no me creen. Esto es importante. Esto que les acabo de decir es muy importante porque es la esencia del versículo en los que nos vamos a estar enfocando, el versículo 39 y el versículo 40. Jesús diciendo: yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, pero ustedes no me creen. Esto era lo que en este momento Él estaba discutiendo, no solamente con los fariseos, sino con todos los judíos, que era mucha gente que en ese momento estaban ahí. Y Jesús siempre firme, siempre convencido de lo que estaba enseñando y diciendo, mantiene su postura ante la incredulidad, ante la rebeldía, ante inclusive la posición y actitud retadora de toda esa gente. Él mantiene su posición y sigue poniendo de manifiesto su divinidad. Todos estos 5 capítulos que hemos estudiado hasta ahorita dejan claro que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, enviado con un propósito y con un objetivo. Y es precisamente en este contexto, que les estoy platicando. En ese momento, los judíos se acercan a reclamarle por esto. El Señor Jesús les dice todas estas palabras que acabamos de leer. Y en el verso 39, es en este contexto donde Él menciona las palabras del verso 39. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo no sé si a todos les parece igual. Para mí me parece que este versículo 39 es uno de los versículos que más se citan, por lo menos yo así lo he escuchado, así lo he visto y yo lo he citado. El verso 39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Debo decirles que un tiempo yo estuve equivocado en el entendimiento de este pasaje. Yo lo entendía como que Jesús estaba recomendándoles o mandándoles a esas personas que lo escuchaban, les estaban mandando que escudriñaran las Escrituras para que ellos vieran que en las Escrituras había testimonio de Jesús y entonces pudieran tener vida eterna. Más o menos así es como yo lo interpretaba, como yo lo mencionaba, y probablemente creo que muchos de nosotros podíamos caer en esa situación. Pero de ahí les digo que cuando nosotros estudiamos los versículos en su contexto, entendemos entonces el sentido de las palabras.
Porque la palabra de Dios no está para que nosotros le demos la interpretación que nosotros querramos o la que más se nos acomode o lo que más nos gusta. La palabra de Dios está puesta para que nosotros entendamos y aprendamos la enseñanza de Dios a nosotros. O sea, Dios quiso decir algo cuando dejó escrita su Biblia, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos entender. Le voy a leer este mismo pasaje de la Reina Valera que acabamos de leer ahorita en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la Nueva Traducción Viviente. Bueno, le vuelvo a leer como lo dice la Reina Valera. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escuche cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. ¿Pueden mirar la diferencia de la interpretación, del sentido de ese versículo? En la Reina Valera pudiéramos nosotros entender que el Señor Jesús nos está ordenando, nos está mandando que estudiemos las Escrituras para que nos demos cuenta de que allá hay vida eterna, ¿no? Así lo pudiéramos entender. Pero el sentido en relación a su contexto, porque recuerden ustedes que Jesús le está diciendo a esas personas, yo les vengo diciendo que yo soy el Cristo, pero ustedes no me creen. Y el verso 39 dice, ustedes dicen que estudian mucho las Escrituras y profundizan mucho en ellas. Si así fuera, ustedes se dieran cuenta que las Escrituras me señalan a mí. Ese es el sentido del verso 39. Jesús les está reprochando que mucho estudian, pero poco entienden, en otras palabras. Eso es lo que les está reprochando el Señor Jesús. Ustedes se jactan de que mucha Biblia, de que saben mucho, de que son los escribas, de que son los estudiosos, pero no se han dado cuenta de que las Escrituras me señalan a mí. Al final de esto, en el versículo número 46, 47, les dice, ustedes creen a Moisés, pero si le creyeran a Moisés, se dieran cuenta de que Moisés me señala a mí, de que Moisés está hablando de mí. Entonces, Jesús aquí en este pasaje no les estaba ordenando escudriñar las Escrituras. Él les estaba señalando que ya lo estaban haciendo, pero en una búsqueda inútil por encontrar la clave de la vida eterna. No les había brillado la verdadera vida eterna. No les había brillado Cristo. A pesar de profundizar, fíjense qué significativo es esto. O sea, Jesús les reconoce de alguna manera que sí leen la Biblia o que sí leen las Escrituras. Les reconoce que sí leen las Escrituras. Pero después les reprocha y les dice, pero no les ha aprovechado nada. Porque no han encontrado la esencia de las Escrituras, que soy yo. No se han dado cuenta que Moisés, los profetas, me señalan a mí, al Cristo. Ese es el reproche que Jesús le está haciendo a estas personas, a los judíos, que se jactaban de conocer las Escrituras, que se jactaban de traerlas, de conocerlas, de estudiarlas, de saberlas. Recordarán cómo le reprochó a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De la misma manera ahora agarra parejo a todos y el mismo sentido les está diciendo. Ustedes se jactan de conocer las Escrituras y no se han dado cuenta que las Escrituras enseñan de mí. Eso es lo que aquí el Señor está diciendo. Que irónicamente, a pesar de todo el laborioso esfuerzo de ellos, fracasaron por completo en entender que son las mismas Escrituras las que dan testimonio de Jesús. Habían fracasado. Y esto nos deja entonces algo claro, amados. La Biblia no se puede entender apropiadamente sin la iluminación del Espíritu Santo
en una mente transformada. Por eso es que tantas herejías, por eso es que tantos pasajes tergiversados para extorsionar a la gente y sacarles su dinero, manipularlos. Por eso hay tantas denominaciones que enseñan cosas contrarias a la Escritura. Por eso hay tanta gente que se dice enemiga de Dios, enemiga de la Biblia, que saca versículos fuera de su contexto y lo quieren utilizar para ridiculizar el cristianismo, la Biblia, o inclusive tratar de ofender a Dios. Esta es la razón, porque la Biblia no se puede entender apropiadamente sin la iluminación del Espíritu Santo. No es cualquier libro, amados, es un libro sagrado, es la palabra de Dios. Y a lo mejor en el lenguaje coloquial de estarlo mencionando cada ratito, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, eso ha perdido, hemos dejado que pierda cierto sentido de reverencia, de profundidad, de solemnidad. Pero cuando nosotros razonamos que estamos ante la palabra del único Dios vivo, verdadero, entonces entendemos que necesitamos buscar de la ayuda de Él y de la gracia de Él para entender su palabra. Para entender su palabra. Y estos judíos eran un ejemplo de esto. Estudiaban mucho las Escrituras, pero no les había brillado la esencia de las Escrituras, que es Cristo. La esencia de las Escrituras es Cristo, hermanos. La esencia de las Escrituras es Cristo. Y si nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que pedirle a Dios que no nos deje sin fruto, que entendamos la esencia de las Escrituras, que es conocer más y más de Cristo. Entonces, bueno, vemos aquí que este celo de los judíos por las Escrituras, humanamente hablando, era elogiable, eran muy celosos de las Escrituras. Pero como lo dice después el verso 40, como no querían venir a Jesús, la única fuente de la vida eterna, entonces ese celo no acababa en verdadera salvación, en verdadera vida espiritual. Y por eso es que esa gente, aunque tenían la Escritura, no tenían vida, como lo vemos más adelante. Cuando estas personas se aferraban a un sistema superficial de autojustificación por obras, quienes han estudiado la vida de los judíos en la palabra de Dios, nos damos cuenta que ellos se justificaban mucho por sus obras, pero la realidad es que vivían en una incredulidad, y por eso, por esa incredulidad, vivían ignorantes de la justicia de Dios, y entonces lo que terminaban haciendo es establecer su justicia propia. Cuando nosotros nos movemos en incredulidad, hermanos, aún hablando de cristianos, cuando el cristiano no se mueve en la gracia de Dios, sino se mueve en incredulidad, empiezas a perderte muchas de las joyas y bendiciones que Dios te habla a través de su palabra. Empiezas a perderte mucho de eso. Y entonces es por eso que empiezas a decir: Señor, háblame. Necesito que me hables. Dios no me está hablando, Dios no me está enseñando. ¿Dónde estás, Señor? Porque nos movemos en incredulidad. Todos sabemos y nos debe quedar claro que la justicia propia no puede salvar a nadie. La justicia propia ante las cosas eternas que el Señor nos enseña en su palabra no pueden hacer nada, porque delante del Señor todas nuestras justicias, dice Isaías 64, son como trapos de inmundicia. Y cualquiera, dice Santiago, que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos.
Cuando queremos estudiar las Escrituras y solamente estamos mirando ley, y no entendemos que la esencia de las Escrituras es Cristo, entonces empezamos a trabajar en nuestras propias fuerzas. Y por eso Santiago nos lo aclara aquí. Aquel que quiere guardar toda la ley, pero falla en un punto, porque su énfasis es la ley. El día que falles en un punto, ese día no te sirvió de nada tu esfuerzo. Es exactamente lo que les estaba diciendo el Señor Jesús a estas personas. Bueno, en medio de ese discurso y de estas palabras tan fuertes que el Señor está hablando con estas personas autojustificadas, que ya les está dejando aquí el Señor de manera clara que todo su esfuerzo por estudiar las Escrituras no les estaba bendiciendo, no les estaba aprovechando porque no estaban entendiendo la esencia de las Escrituras. Viene ahora el versículo número 40. Y el versículo número 40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Estos versículos, verso 39, verso 40, verso 41, se dice que son el punto cúspide, el clímax de esta conversación que el Señor Jesús está teniendo con estos judíos, con estas personas. En este momento el Señor Jesús llega al punto clave de lo que Él les quiere decir. Y estas palabras que estamos leyendo nosotros en el versículo 40 son palabras sumamente ofensivas para todos los judíos que estaban escuchando. Estas palabras que el Señor está diciendo aquí en el verso 40 tienen muchas implicaciones que probablemente a simple vista no se noten, pero bueno, hoy pediremos la gracia de Dios, buscaremos la gracia de Dios para entender todas las implicaciones que tienen en estos versículos que a lo mejor nosotros no percibimos, pero que seguramente aquellos judíos sí las entendieron. Y por eso es que estas palabras estaban siendo sumamente ofensivas para aquellos judíos. Ellos estaban captando la esencia de lo que Jesús les estaba diciendo. Y lo que Jesús les estaba diciendo en este versículo, verso número 40, son básicamente tres cosas importantes. Número uno, les está diciendo que solamente a través de Él pueden tener vida eterna. Ellos ponían su confianza en su conocimiento de las Escrituras, ellos ponían su confianza en su linaje, que eran hijos de Abraham, ellos ponían su confianza en sus propias obras, en sus justicias propias, en eso ellos tenían toda su confianza y toda su esperanza. Con estas palabras el Señor Jesús y esta frase corta, la frase corta es: no quieres venir a mí para que tengas vida. Eso estaba implicando que Jesús estaba echando por tierra esa jactancia de ellos, de su conocimiento, de su piedad personal, de su linaje, lo estaba echando por tierra. Porque les está diciendo: no importa cuánto hagas, no importa cuánto conozcas, solamente a través de mí puedes tener vida eterna. ¡Pum! Se les cayó todo. Se les cayó todo. Toda su vida piadosa, todos sus años de religiosos, todo su conocimiento, todo su esfuerzo personal, al piso con estas palabras: no puedes tener vida eterna por otro medio si no es a través de mí. Solamente a través de mí puedes tener vida eterna. Derribó todos sus años de fariseos, todos sus años de judíos, todos sus esfuerzos humanos, personales, todas sus jactancias. El Señor se las derribó ahí. Eso les dolió mucho a estos judíos. Esto los ofendió mucho. Pero ahí no termina el asunto. Había otras implicaciones. Si hay un pasaje en las Escrituras donde Jesús es claro y directo y donde los judíos pudieron sentirse sumamente ofendidos, es este. De frente el Señor Jesús les derriba toda su piedad humana, todos sus esfuerzos, se los derriba ahí. Y lo que les está diciendo es: todo lo que has hecho,
Todo lo que eres hasta ahorita no sirve de nada. No tienes vida eterna. No tienes. A gente que se sentía tenía ya ganada el cielo. A gente que se sentía los consentidos de Dios. Jesús les dice, no tienes nada. No tienes nada. Este pasaje es aquel pasaje de toda la Escritura que ofende mucho a este tipo de personas. Y aquí el Señor en esta declaración clara y específica, de manera muy concreta, les dice, ustedes no son salvos. Ustedes no son salvos, ustedes no tienen vida eterna, ustedes no son hijos de Dios, ustedes no tienen ganado el cielo, ustedes están perdidos y van a la condenación eterna. Eso es lo que les está diciendo el Señor de manera muy clara, directa y concreta. Esta misma razón que el Señor dio a los judíos en este pasaje, estas mismas palabras que Él está ocupando para estas personas, es la misma razón de por qué hoy muchas personas no son salvas, a pesar de tener muchas cosas, a pesar de tener mucho conocimiento, a pesar de tener tiempo congregándose en algún lugar, a pesar de que ha habido cierto cambio en su vida, a pesar de muchas cosas. Es exactamente la misma razón de por qué hay muchas personas que no son salvas. A pesar de que existan muchas personas que también tienen un alto concepto de sí mismos. Yo no soy tan malo, hay personas más malas que yo, hay personas que hacen peores cosas que yo procuro, yo me esfuerzo, yo hago. A pesar del concepto que muchas personas tengan de sí mismo, no son salvas. Y es exactamente la misma razón. Si nosotros pudiéramos, hasta esta parte donde vamos, de manera concreta decir qué es lo que les está diciendo el Señor Jesús, lo que les está diciendo, ustedes no son salvos, y la razón es una, porque no quieren. Esa es la razón. Esa es de manera concreta las palabras, el señalamiento del Señor Jesús. Si nosotros pudiéramos de una manera resumida juntar lo que dice el verso 39 y el verso 40, más o menos lo leeríamos así. Las Escrituras dan un claro testimonio de mí, sin embargo, ustedes no tienen la voluntad ni la disposición para venir a mí a través de la fe para que sean salvos. Ese es el resumen del verso 39 y del verso 40. A pesar de todo el testimonio que tenemos en la Escritura acerca de Jesús, a pesar de saber que es el Hijo de Dios y fue enviado con un propósito, a pesar de saber que es el Cordero de Dios que quita el pecado, a pesar de saber que lo que hizo lo hizo por amor, a pesar de saber que ese sacrificio tiene un poder interminable, a pesar de conocer todo eso, hay muchas personas que no son salvas, y la única razón por la que no son salvas es porque no quieren venir a mí a través de la fe para que sean salvos. Esa es la razón. Este es el discurso, la enseñanza y el señalamiento de Jesús en este momento. Qué verdad tan clara, ¿no? Qué manera tan directa de decir el Señor las cosas. Y de ninguna manera es por falta de amor, ¿verdad que no? O sea, el Señor no quedó chocado de esa discusión, de ese acoso de estas personas. Y ya molesto les dijo estas palabras: ustedes ni salvos son, ustedes una bola de religiosos. No. Porque precisamente el verso siguiente, el verso 41, cuando dice no recibo gloria de hombres, lo que les está diciendo, esto que digo no es para que me elogien, no es para sentirme, no es para crecerme. Lo digo por ustedes, para que sean salvos. Lo digo para que sean salvos.
Esto que estamos nosotros viendo representado aquí es exactamente la historia de muchas personas que el día de hoy no son salvas. Es exactamente la misma historia. Y como lo dije en un principio, el Señor Jesús le está hablando a personas inconversas con el propósito de que entiendan y vayan a Jesús en fe y puedan tener salvación. Bueno, el propósito de esta enseñanza es exactamente la misma. Que los que hoy están escuchando la palabra de Dios, esta enseñanza, sabiendo que no tienen vida eterna, sabiendo que no son salvos, sabiendo que el día de hoy no son cristianos, sabiendo que no están convertidos, entregados, salvados, que no has nacido de nuevo, entiendas que estas palabras del Señor Jesús hoy son para ti. Y que hoy Jesús te está hablando a ti directa y claramente. Te está diciendo, tú, con todo lo que sabes, con todo lo que has escuchado de mí, no has sido salvo. Y la razón es que no has querido. No es por falta de entendimiento, no es por falta de conocimiento, no es por falta de luz acerca del sacrificio y del amor de Jesús por ti. No, es porque voluntariamente lo has rechazado y no has querido venir a mí. Ese es el mensaje en estos pasajes. Que a pesar de lo que conoces de Jesús, de lo que has entendido del Hijo de Dios, no has querido ir a Él para ser salvo. En este pasaje, Jesús está entrando en una parte crucial en su discurso en medio de todas estas personas. Un momento crucial. Les va a predicar el Evangelio. Les va a decir cuál es la razón verdadera de su condición. Les va a decir cómo Él los ve y cómo el Padre los ve. Esto es muy importante porque a veces nos hacemos un concepto de nosotros mismos bajo nuestro mismo pensamiento, ¿no? Y nos catalogamos y nos valoramos por nuestro propio concepto. Qué importante, necesario es que dejes que Dios te diga cómo te ve Él, qué piensa Él de ti. Seguramente esto nos puede ayudar muchísimo. Entonces, Jesús está entrando a esta parte crucial de su discurso. Estas personas, a pesar de todo lo que conocían de las Escrituras, a pesar de todo lo que ya habían visto y oído de Jesús, no querían ir a Él. Sencillo, no querían. Así es el día de hoy. Yo no los conozco a todos ustedes, amados. Me refiero a personas que vienen a escuchar quizá domingo a domingo la palabra de Dios, que fielmente están aquí sentados escuchando la palabra, pero que no has dejado que esa palabra venga a educarte y te lleve a donde Dios quiere llevarte, que es a esto, a la salvación, al arrepentimiento, a la fe y a la salvación, al perdón de tus pecados. No has dejado que eso suceda. Y ha pasado el tiempo, y el día de hoy no eres salvo. Quizás han pasado 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, no sé cuántos años han pasado de que escuchas y has escuchado acerca de Jesús. Y has escuchado de su sacrificio, y has escuchado de sus enseñanzas, y has escuchado de la forma en que Él ama, y has escuchado de su gracia, y has escuchado de muchas cosas de Él, pero el día de hoy no eres salvo. Esta es la razón. Este versículo Jesús está mencionando la razón verdadera de por qué las personas no son salvas. Y aquí quiero decir algo delicado, pero espero me lo entiendas en el sentido en que te lo estoy diciendo.
Porque es precisamente lo que Jesús les dijo a estas personas. De nada sirve que las Escrituras sean tan claras en decir quién es el Hijo de Dios si ustedes de su propia voluntad no quieren ir a Él. Eso es lo que Jesús está diciendo. Cada que nos paramos aquí, pedimos a Dios ayuda. No es fácil hablar de la palabra de Dios, verdades tan altas y tan sublimes. Poder tener la capacidad, un humano como yo, tener la capacidad de entender la verdad de Dios para podérsela transmitir fielmente, no es fácil. Necesitamos buscar de la gracia de Dios. Sudamos cada que estamos aquí enfrente para transmitirle la verdad de Dios. Pero ningún esfuerzo de nosotros va a ser suficiente si usted no quiere ir a Dios. Estudiamos, tomamos cursos, pero nada va a ser suficiente si usted no quiere ir a Jesús. Esto es la esencia de lo que Jesús les dijo a esas personas. Y entiéndalo así, es lo que hoy Jesús le está diciendo a usted. No importa cuántas excusas tengas, no importa cuál es lo que has dejado que en tu mente se interponga para decir, no soy cristiano, no quiero ser cristiano, no soy cristiano. Y podrás decir, por esto no soy cristiano, por esto no soy cristiano, por eso. Jesús de un plumazo hace todo así y te dice, la realidad es que no quieres. Esa es la realidad, que no quieres. Aquí el Señor está confrontando a las personas, está destruyendo sus excusas de por qué no son salvas. Porque Jesús sabe eso, que hay muchas excusas que la gente pone de por qué hoy no está entregada a Dios. Hay algunos que le echan la culpa a Dios. Es que pues Dios no me ha ayudado. Es que Dios hizo las cosas tan complicadas, tan complejas. Es que no siento la ayuda de Dios. Dentro de sus excusas se le echa la culpa a Dios. Algunos hacen eso. Otros ponen excusas como, es que es muy difícil, es que yo no puedo, es que probablemente a otras personas se le facilite, pero para mí es muy difícil. Y por eso es que no he podido ser cristiano. Otros pueden echarle la culpa al mal testimonio de otras personas. Es que mis padres que se dicen cristianos, es que hay hermanos en la iglesia que dicen esto y hacen esto. Probablemente sí, probablemente así sea. Y Dios hará algo con eso. Pero el asunto es que aquí el Señor Jesús está diciendo, el problema real, el problema de raíz, es que el pecador no es salvo porque el pecador no quiere ir a Jesús. Ese es el problema real. Ese es el problema de fondo. Amados, si algún hombre o mujer llega a ser salvo, tengamos claro esto, es por gracia de Dios solamente. Pero si algún hombre y mujer o mujer se llega a perder eternamente, solamente es por su culpa y responsabilidad. No podrás decir que Dios no quiso, que Dios no te ayudó. No podrás decir que Dios no puso los medios. En su bendita palabra están descritos todos los medios y todos los recursos y medios de gracia que el Señor ha dejado para que tú y yo podamos ser salvos, y no solamente salvos. Espero que entendamos que el Señor quiere que terminemos la carrera y estemos con Él eternamente. Y el Señor ha dejado todos los recursos para eso. Fácil no es, cierto, pero el Señor ha dejado todos los recursos
para que nosotros podamos terminar la carrera. Y mientras caminamos esta carrera en esta tierra, Él nos va perfeccionando, nos va ayudando, nos va puliendo, pero Él ha dejado todos los recursos, hermanos. Si alguna persona se pierde, no es por culpa de Dios. Es solamente su culpa y su responsabilidad. ¿Qué implicaciones tiene estas palabras de Jesús en el verso 40? No queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué implicaciones tiene? Número 1, que todas las personas sin Cristo están muertas. Esa es una implicación importante de estas palabras. No queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué es lo que les está diciendo? No tienen vida. Ustedes no tienen vida. Otra implicación, solamente hay vida en Jesucristo. No queréis venir a mí. No hay otro lugar, no hay otra persona, no hay otra forma, solamente a través de mí. Esa es otra implicación. Cosa que aquellos judíos decían, si hago esto, si hago el otro, si guardo aquí, si guardo allá. Jesús les dice, no, solamente a través de mí. ¿Qué otra implicación? Esa salvación, esa vida está disponible para todo aquel que vaya por ella. El Señor Jesús dijo, no queréis venir. O sea, si vienes, tendrás vida. Si vienes a mí, tienes vida. Entonces eso implica una acción también por parte de nosotros. Buscar a Jesús, entender qué es lo que Él quiere y demanda de nosotros, ir a Él en arrepentimiento y en fe. Esa es otra de las implicaciones. Y yo quiero hacer un breve desarrollo de estas implicaciones para que podamos entender mejor. Primera implicación, todas las personas sin Cristo están muertas. Esto el Señor Jesús estaba diciendo en estas palabras. Todas las personas sin Cristo están muertas. Si usted lee Efesios capítulo 2, verso 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El verso 5 dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Todas las personas sin Cristo están muertas espiritualmente. Y este versículo no lo confirma, no lo declara. Sin Él estábamos muertos. Lo que está diciendo aquí es que nosotros necesitamos otra vida diferente a la que teníamos cuando estábamos alejados de Dios. Hay personas que pudieran entender con esto o que les cuesta entender esto de estar muertas. Bueno, el Señor Jesús está diciendo aquí, en este versículo, el apóstol Pablo está diciendo aquí que esta muerte se refiere principalmente a una muerte espiritual. Una separación, un alejamiento de Dios equivale a una muerte espiritual. Puede haber personas que el día de hoy respiren, hablen, platiquen, jueguen, brinquen, bailen, vayan, vengan, compren, vendan, hagan muchas cosas. Pero si están sin Cristo, están muertas espiritualmente. Esa es la enseñanza de aquí, de la palabra de Dios. Puede haber muchas personas que se adornen, puede haber señoritas atractivas, jóvenes muy guapos, que les gusta ir al gimnasio para tornear su cuerpo y ponerse musculosos y está bien, pero si estás sin Cristo, estás muerto. Puede haber jóvenes, personas muy preparadas, académicos, intelectuales, pero estás sin Cristo, estás muerto espiritualmente. Esa es la esencia de la enseñanza que estamos teniendo en este momento. No importa qué hagamos físicamente, espiritualmente estamos muertos y estamos separados de Dios. Eso es lo que se nos está diciendo aquí. ¿En qué aspecto estamos muertos? Romanos 6, verso 23. Romanos 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
La paga que nosotros recibimos por ser pecadores es la muerte. La vida de pecado que vivimos es el reflejo de nuestra naturaleza de pecado. Esto es importante. Ya varias veces he dicho, repito, el gran problema de la gente no son sus malas obras primeramente. O sea, sí es un gran problema que vivan mal delante de Dios. Pero esa vida mala, esas malas obras, son consecuencia de una naturaleza mala. Y ese es nuestro gran problema delante de Dios, que solamente se puede corregir a través de la fe en Jesucristo. Somos pecadores porque hemos rechazado a Dios. Naturalmente el ser humano rechaza a Dios, no quiere tener nada que ver con Dios, por su naturaleza de pecado. Y esa naturaleza de pecado es lo que produce sus malas obras, son sus frutos. A menos que la gracia divina venga a regenerarnos, nosotros seguiremos viviendo de esa misma manera y seguiremos siendo enemigos de Dios. Quizá todavía hay personas que digan, pero a ver, explícame de mejor manera cómo es que estoy muerto, si aquí estoy respirando, hablando, aquí estoy. Bueno, hay un ejemplo que a mí me enseñó mucho a entender esto que les digo. Cuando Adán desobedeció a Dios y pecó allá en el Edén, Dios le había dicho claramente, el día que de él comieres, ciertamente morirás, hablando del árbol de la vida. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Y cuando Adán comió del fruto, la pregunta es, ¿cayeron muertos? ¿No va? Siguieron vivos. Físicamente ellos siguieron vivos, pero en ese momento espiritualmente murieron porque fueron separados de Dios. Esta es la esencia de lo que les estoy diciendo. Físicamente estaban vivos, pero espiritualmente murieron porque fueron separados de Dios. Eso es lo que sucede hoy en día. La gente que está separada de Dios está muerta espiritualmente, aunque físicamente siga viva. Y aquí entonces entran algunos aspectos importantes, interesantes. ¿Cómo es que murieron espiritualmente? Bueno, Carlos Spurgeon lo explicaba de tres formas. Se los voy a comentar. El primer aspecto de esa muerte que tuvo Adán y que por ende tuvo toda la raza, todos los hijos de Adán, el primer aspecto de esa muerte fue en un aspecto legal. Les explico. Hace muchos años en Inglaterra, allá en los juzgados, los jueces tenían una práctica. Cuando un hombre era apresado, agarrado por un delito grave, y el juez encontraba, en base a las evidencias, a las pruebas, a los testimonios, lo encontraba culpable, entonces ese hombre era condenado a muerte. O sea, si la gravedad de su delito ameritaba, ese hombre era condenado a muerte. Pero ese hombre no era sacrificado inmediatamente. Ese hombre, después del juicio y después de haber sido condenado a muerte, era metido en una celda y ahí podían pasar muchos años y no moría hasta que lo ejecutaban, ¿no? Todo ese tiempo él estaba vivo, encerrado, pero estaba vivo. A pesar de que ese hombre seguía con vida, ya no tenía ninguna garantía, ningún derecho. Por ejemplo, si había votaciones en el país, él ya no podía votar. Él ya no tenía derecho a votar, ya no tenía derecho a visitas, ya no recibía cartas, porque simple y sencillamente él ya era un reo de muerte, ya no tenía privilegios, ya no tenía derechos, como si ya no existiera. Aunque estaba vivo, estaba muerto. ¿Sí me explico? Eso es lo que estaba pasando. Legalmente, ese hombre ya estaba muerto. La ley lo había declarado muerto. Y hace rato yo leí Romanos 6:23, que dice la ley, la paga del pecado es muerte.
todo aquel que por su naturaleza de pecado sigue en la vida de pecado, legalmente, por la ley de Dios, legalmente ya está muerto. Y por lo tanto ya no tiene ningún derecho, privilegio, ninguna garantía, nada. Romanos, ese pasaje de Romanos 6:23 dice, están destituidos de la gloria de Dios. Ya no hay ningún derecho, ya no hay ningún privilegio. Están separados. Y así es en las personas hoy en día que están alejadas de Dios. Viven, están vivos, pero por cuanto están alejados de Dios, legalmente ya están muertos. Los que nunca han tenido vida en Cristo están muertos y están en esa condenación. Son reos de muerte, como se los expliqué hace un ratito. Solamente están vivos por una suspensión temporal de la sentencia, por la gracia de Dios. El pecador que el día de hoy no se ha entregado al Señor está vivo solamente por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que detiene la ira de Dios sobre de ti. Así es como lo tienes que entender. Porque legalmente ya estás muerto. La paga del pecado es muerte. Legalmente ya estás muerto. ¿Entiendes por qué aquellos judíos estaban tan enojados? De manera muy clara les está diciendo, de nada les sirve. De nada sirve todo lo que hacen. De nada sirve todo lo que aprenden. Si voluntariamente me rechazan, no quieren venir a mí. Y por eso ustedes siguen muertos. Y a pesar de estar legalmente muertos, todas las personas sin Dios también están espiritualmente muertas. Cuando esa sentencia de Dios se registra en el acta, también se registra en el alma, se registra en la conciencia, se registra en el corazón, se registra en el alma, se registra en la razón. O sea, Dios te da testimonio de que no le agradas. Hay muchas personas que lo saben, que lo entienden, que saben que están mal y no se vuelven a Dios. Todos los hombres apartados de Dios están espiritualmente muertos y esa es la razón de por qué la gente vive en aparente felicidad en todo lo que hace. Porque no perciben lo espiritual. No perciben lo espiritual, no entienden lo espiritual, no entienden lo que estoy diciendo. O sea, estoy diciendo ahorita algo muy delicado. Amado, si no eres cristiano el día de hoy, si no te has entregado a Dios el día de hoy, tú eres un reo de muerte. Es muy serio lo que Dios está diciendo aquí. Si estuvieras consciente de eso, créeme, estuvieras llorando, muerto de terror ahorita. Porque solamente es la gracia de Dios lo que está deteniendo que su ira caiga sobre ti. Pero por cuanto estás muerto, estás insensible y por eso te estás durmiendo. Por eso sales de aquí y se te olvida. Por eso vuelves a la semana y como que no pasó nada. Como que Dios no dijo nada, como que Dios no te habló nada, como que pasó nada y volvemos al siguiente domingo y pues venga otra vez lo que nos quieran decir y no hay ningún cambio. Y no hay ninguna intención siquiera de hacer las cosas como Dios quiere que las hagas. Y pasa domingo, y pasa otro domingo, y pasa otro domingo, y pasa otro domingo, y no pasa nada en tu vida. Se aplica muy bien las palabras de Jesús. No importa cuánto testimonio estés recibiendo del amor de Dios y de lo que Jesús ha hecho por ti, la realidad es que tú no quieres ir a Jesucristo. Y el tercer tipo de muerte, y con esto vamos a terminar, el tercer tipo de muerte es la consumación de las dos primeras, la muerte eterna. Después de la muerte legal y la muerte espiritual, viene la muerte eterna. Y esta muerte eterna ocurre cuando hay una muerte física ya.
Cuando la persona muere físicamente, entonces se consuman estas dos primeras si no hubo un arrepentimiento y una fe genuina en Jesucristo. Como no tenemos la vida comprada, como no sabemos cuándo nos vamos a morir, esto debería de ser un tema de suma importancia para ti. Porque si la muerte física te agarra en esta condición de estas dos primeras, entonces la consecuencia es que sufrirás la tercera muerte, que es la muerte eterna. En las dos primeras todavía hay esperanza. Pero cuando te sorprenda la muerte física, ahí ya no hay esperanza. Ya no habrá cantidad de misas que te saquen de ese lugar. No habrá rezos, no habrá plegaria, no habrá limosna, no habrá nada que se pueda hacer, ni tus familiares llorando, ni las lágrimas de tus familiares. No habrá nada que te saque de ese lugar terrible. En la muerte legal y en la muerte espiritual todavía hay oportunidad, todavía hay esperanza. Pero cuando se consume este tercer tipo de muerte, ya no hay esperanza. Ya no la hay, ya no va a haber forma. La muerte del alma es la muerte eterna. Para el que hoy me está oyendo, hoy todavía hay esperanza. Hoy todavía hay esperanza. Las Escrituras muestran que ese momento es el momento más terrible en la vida del ser humano. No hay momento más terrible para la vida de un ser humano como el momento de la muerte física que declara la consumación de la muerte legal y la muerte espiritual para dar paso a una muerte eterna. No hay momento más terrible. Las Escrituras hablan de este momento como el momento más espantoso del ser humano. Mucha gente puede decir que no hay infierno, que el infierno no existe. La realidad es que eso es lo que quisieran pensar, eso es lo que quisieran que fuera, esa es la realidad que ellos quisieran tener, que no hay infierno para que no se les pida cuentas, para que sus acciones malas no tengan consecuencias. Esa es la realidad. Pero tristemente para ellos, Dios en su palabra enseña otra cosa. Jesús describe el infierno como el lugar más terrible, el lugar de sufrimientos eternos, el lugar de sufrimientos que nunca acaban, que nunca terminan. Y cuando se trata de un tema como este, o de un tema como el cielo, hermanos, yo temo, yo tiemblo porque me siento incompetente para describir ese lugar tan terrible como es el infierno. ¿Y sabes por qué me da temor? Porque me da temor describirlo de tal forma que yo no describa la realidad de lo que es verdaderamente, y entonces yo te deje a ti una sensación de, entonces no es tan malo. ¿Sí me explico? O sea, que no le llegue yo a describir tal como es, y eso a ti te dé una sensación de conformismo y de decir, pues así como lo dijo, pues no está tan peor, ¿no? No está tan mal. Que sea Dios el que te dé una revelación a tu alma por el Espíritu de ese lugar tan terrible, pero también del glorioso lugar que por la sangre de Cristo ha comprado para nosotros. Que sea el Señor el que nos dé esa revelación a nuestro espíritu y a nuestra alma. Yo no quisiera que nadie estuviera ahí, pero la realidad y lo que dice la palabra de Dios es que la mayoría de las personas van a estar ahí. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros tomamos ese modelo de la Biblia para decir que son pocos los que se salvan y son muchos los que van en el camino a la perdición, si nosotros tomamos ese ejemplo y tomamos esta congregación como una representación de ese modelo que nos muestra la Biblia, nosotros podríamos decir que es
una parte, la mayor parte la que se va a perder y solamente una pequeña porción la que se va a salvar. ¿De qué lado te gustaría estar? Vamos a poner un ejemplo, no me lo tomen literal, pero si yo dijera, de esa fila de ideas para acá es la mayor parte y esas 2 filas para allá es... La Biblia nos dice que es la mayor parte la que se va a condenar y son solamente pocos los que se van a salvar. Pregunta, ¿dónde te gustaría estar? Bueno, esa es la realidad que vives hoy. Y si el día de hoy tú estás en la porción mayoritaria, la que se va a perder y la que se va a condenar, hoy es el día de la esperanza. Hoy todavía hay oportunidad de que tú vayas a Jesús y de que tú termines ya con ese tiempo, con esa actitud de rechazo, de postergar, de decir ahorita, mañana, después, luego lo hago. Sí, yo sé que Dios me habla, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios está esperando, yo sé que, pues que sigue esperando, ha sido tu actitud. Pero lo que está aquí Jesús diciendo es, hasta el día de hoy, tú no has querido. Y esa es la verdad, esa es la realidad, que tú no has querido. Y por eso es que muchas personas se van a perder. Muchas personas no has querido capitalizar en tu mente y en tu corazón la gloriosa verdad de que Jesús fue enviado a pagar tu deuda, una deuda que tú y yo nunca podríamos pagar con nada, con nadie, con ninguna cantidad de dinero, con ninguna obra. Nosotros no podríamos pagar absolutamente nada. Pero Jesús lo vino a hacer. ¿Y cuántas veces has escuchado esa gloriosa verdad? Pero ¿de qué te ha servido si no eres salvo? ¿De qué te ha servido si no eres salvo? A través de la Escritura has recibido el testimonio de que el peso de esa muerte y de esa condenación es algo que Jesús ha querido cargar por ti. Pero tú has rechazado. Tú no has querido y hoy estás muerto, hoy sigues sin vida a pesar de sus muestras de amor, a pesar de que Él te ha mostrado que te ama, a pesar de que la Biblia has escuchado que el Señor envió a su Hijo a morir por ti, a pesar de que constantemente desde aquí te decimos, el Señor ha dejado todo listo para que tú participes de ese banquete que el Señor ha preparado a través de Jesucristo. Pero el Señor te ha descubierto y yo espero que por lo menos hoy te lleves esa claridad y esa verdad. No es culpa de nadie, no hay excusa, no quieres, no has querido. Y aquí sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. A pesar de las excusas que pongamos, la verdad es que si hoy no eres salvo, ante toda la evidencia del amor de Dios, hoy queda una devastadora verdad. No eres salvo porque no quieres. No has querido ir a Jesús. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Yo te puedo dar vida, pero no quieres. Pero no quieres. Dios envió a su Hijo Jesucristo para darte vida y salvación de la condenación. Solo es que quieras ir a Jesús en arrepentimiento y en fe. Pregunta, ¿cuáles son tus excusas? ¿Cuál es según tú la razón de por qué hoy no eres salvo? ¿Cuál es? ¿Por qué ante la gloriosa verdad de Jesucristo? ¿Por qué ante las grandes verdades de salvación, la grande misericordia derramada por Dios al ser humano pecador? ¿Por qué ante eso hoy sigues sin perdón de Dios y sin salvación? ¿Cuál es la razón?
¿Por qué no eres salvo si tenemos un glorioso Salvador? ¿Por qué? ¿Por qué no estás en el amor de Dios teniendo un Dios que es amor? ¿Por qué? ¿Por qué si cada 8 días se te predica el Evangelio para que entiendas las buenas nuevas, las buenas noticias? ¿Por qué no eres salvo? ¿Por qué? Estas personas con las que Jesús estaba hablando, en ese momento ya no tuvieron nada que decir. Porque Jesús los avasalló con esta tremenda verdad en la forma tan clara y directa en la que se las dijo. Y hoy llegamos a este capítulo y a este versículo y no podemos hacernos de lado. Y no puedes hacerte tú de lado hoy. La pregunta es, ¿por qué no has querido ir a Jesús para que tengas vida? ¿Por qué? ¿Por qué te conformas solamente con venir los domingos y cumplir con algo que en realidad no te ha llevado a ser salvo? El propósito de cada reunión, el propósito de cada enseñanza, el propósito de cada domingo, el propósito es que tú seas iluminado para salvación, que vayas a Dios por el perdón de tus pecados. La pregunta es, ¿por qué no has sido? ¿Por qué no has sido perdonado? ¿Por qué no eres salvo? ¿Por qué? Que sea Dios dejando en tu corazón y en tu conciencia la verdad, el hecho de que tú sin Dios estás muerto, estás legalmente condenado, estás espiritualmente muerto y lo único que te separa de la condenación eterna es que Dios te mantiene vivo el día de hoy. El problema es que no sabemos hasta cuándo. No sabemos hasta cuándo. Esta gente se dio la vuelta, ignoró esas palabras. ¿Tú qué vas a hacer? Tú que no eres salvo, ¿tú qué vas a hacer? ¿Le seguirás echando la culpa a tus padres por el mal testimonio? ¿Le seguirás echando la culpa a las circunstancias? Ya no vale. Ya está dicho. La realidad es que tú no has querido ir a Jesús, el único que te puede dar vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esa verdad? No tienes forma a quien echarle culpa. No hay manera. ¿Qué vas a hacer con el hecho de que Jesús te dijo, aquí he estado? Qué glorioso momento estudiamos cuando se le presentó a la samaritana, ¿no? Si me pidieres a mí agua, yo te daría. Qué glorioso momento. ¿De qué manera te habló el Señor? Porque así como le estaba hablando a la samaritana, eran palabras para ti también. Si tú le pidieras agua, Él te daría. Pero hoy te dice y te reprocha, no has querido, no quieres pedirle agua, no quieres pedirle vida eterna, no quieres pedirle perdón, no quieres pedirle que te dé vida eterna, no quieres pedirle salvación. La realidad es que no quieres y no quieres porque amas tu pecado, amas tu vida sin Dios, amas así como estás, no quieres dejar, no quieres renunciar a ti mismo, no quieres renunciar a tu vida, no quieres renunciar a las cosas que haces, no quieres entregarle tu vida al Señor. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Vuelvo a preguntar, ¿qué vas a hacer con esta verdad? ¿Qué vas a hacer con estas palabras de Jesús? Que el día de hoy te ha señalado y te ha dicho, tú no quieres. ¿Qué vas a hacer con eso?
que has rechazado una y otra vez sus invitaciones a ser salvo. ¿Qué vas a hacer? Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, gracias por tu palabra. Vemos como a lo largo de la Escritura confrontaciones y palabras como estas quebrantaron el corazón también de muchas personas. Gloria a Dios por eso. Gracias por eso. Gracias porque a muchos de nosotros ensoberbecidos, endurecidos, tú no desististe de tu lucha contra nuestra necedad y nos venciste, Señor. Nos convenciste, nos humillaste, porque descarriados andábamos. Pero ahora estamos en tus caminos, por tu gracia y por tu ayuda, Señor. Padre, sea así en esta congregación. Al endurecido, al corazón de piedra, aquel que voluntariamente ha rechazado ir a ti para que le des vida, ten misericordia, ten compasión. Y ayúdale, Señor. A nosotros como iglesia, danos un corazón que llore por el que no llora por su desgracia. Danos un corazón que interceda por el que no quiere pedir por sí mismo. Danos compasión por el que hoy es un reo de muerte. Y solamente tu gracia lo mantiene separado de la condenación eterna. Pero por cuanto no sabemos cuánto tiempo será así, danos urgencia a esta iglesia para predicar a tiempo y fuera de tiempo, para orar y para llorar por el perdido, por el que de esta congregación sabemos que no está en tus caminos y en tu redil y que está descarriado y que anda perdido. Señor, danos urgencia para pedir y llorar por ellos. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias por cada alma que tú salvas y seguirás salvando. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.